de jurisdicción contencioso-administrativa supone aludir al escenario en el cual los particulares normalmente tienen sus disputas o controversias con la poderosa administración pública. Y la percepción que tienen los particulares es de que existe un desequilibrio en cuanto a la igualdad de armas procesales. Es cierto que el principio de igualdad ante la ley es conocido y sacrosanto, pero también es verdad que el principio de igualdad ante la ley procesal responde a apreciar una diferencia entre los sujetos, es decir, el sujeto público lo que persigue son intereses generales y ello demanda un tratamiento diferente de quien solo sirve a sus propios intereses. Eso nos lleva a contemplar estas contiendas como cuando observamos un documental de un león que acosa a un ñu en el Kalahari. En estos casos, el león es todopoderoso, el rey de la selva, recuerda a la administración, muy feroz, con sus garras, potente, combativo, desafiante. Y del otro lado está el ñu, el antílope, que corre y que lucha armado pues de sus coces, de sus cuernos, de sus mordiscos y que, no todas, pero algunas veces, consigue ganar. Pues esa percepción de la lucha en la sabana africana se tiene a veces de la lucha a la contienda contenciosa administrativa. Y me propongo rápidamente mostrar hasta 10 ventajas que a mi juicio están del lado de la administración y que desequilibran la balanza de la justicia. En primer lugar, que el traje procesal del ámbito contencioso administrativo es un traje procesal hecho a la medida del poder público, tutelando el interés público. En efecto, tenemos que en el mundo privado lo que reina, en el mundo civil, es la ley de enjuiciamiento civil presidido por el principio de autonomía, de voluntad y la igualdad máxima de partes. En cambio, en el proceso contencioso administrativo existe un cierto principio inquisitivo que inspira la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 1998. Además, ese traje a medida es muy potente, porque si tiene lagunas o tiene ambigüedades, acude al mecanismo de la autointegración, busca los principios dentro de la propia ley de lo contencioso administrativo. No sale automáticamente a buscarlos a la aplicación supletoria de la ley de enjuiciamiento civil. Solamente en aquellos casos en los que no es posible la autointegración de la propia ley de lo contencioso administrativo y en los cuales es posible conciliar los intereses privados con los públicos, será plenamente operativa la aplicación y entrada supletoria de la ley de enjuiciamiento civil, que dicho sea de paso, es fundamentalmente en materia de la actividad probatoria. Pues bien, lo cierto es que de entrada nos encontramos con que la administración va a combatir con arreglo a unas reglas procesales hechas a la medida del interés público. La segunda gran ventaja de la contienda contenciosa administrativa en favor de la administración radica en que el particular se va a encontrar con una serie de escollos procesales inéditos en otros ámbitos jurisdiccionales. Tendrá que superar el escollo de la legitimación o del interés que tiene para combatir ese acto o disposición. Tendrá además que hacerlo en un determinado plazo, que la actuación administrativa sea impugnable, incluso agotar la vía administrativa. Y una vez superados esos escollos procesales, quizá es hora de empezar ya a discutir el fondo del asunto. La tercera ventaja que se pone del lado de la administración radica en que el propio juez es un garante de los intereses generales en situaciones críticas. Me explico. Si llega un supuesto en el cual se produce un desistimiento por la parte demandante, incluso el juez puede no aceptarlo y continuar con el procedimiento porque está en juego el interés general. O a la inversa, si es la propia administración la que se dobla, se inclina y acepta la demanda y reconoce en vía administrativa la pretensión, en estos casos el juez automáticamente no declara ultimado el proceso, sino que debe levantar la alfombra y ver si hay un interés general, si hay alguna infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, porque en tal caso decretará que continúe el procedimiento. Como vemos, tenemos ahí el juez como un guardián en el centeno que quiere evitar componendas y transacciones fuera del sacrosanto interés general. Pero nos encontramos una cuarta prerrogativa en favor de la administración y viene de la mano de la defensa. Es verdad que los particulares cuentan con abogados y buenos especialistas en administrativo, pero también es cierto que la administración normalmente, aunque suele hacer contratos externos, cuenta con un ejército de auténticos mercenarios en el mejor de los sentidos posibles, que está constituidos por los abogados del Estado, letrados autonómicos y, como no, letrados consistoriales o letrados de otras entidades públicas. ¿Y qué ventaja tiene respecto de los particulares? Pues una muy sencilla, que el que es letrado y militante defendiendo los intereses públicos de una administración se conoce al dedillo toda la problemática, todos los precedentes, tiene en la cabeza
todas las sentencias favorables y desfavorables, porque se dedica a defender solo ese castillo, a diferencia del abogado del particular que hoy lleva un pleito tributario, mañana uno de urbanismo, hoy uno frente a la administración local y otro frente a la de tráfico, aunque es cierto que hoy día se avanza a la especialización. Y además, no olvidemos, los letrados públicos, además de ser varios, están conectados. Es decir, tiene un ejército temible, especializado, formado y además que lucha fieramente por los intereses a los que sirve. Además, existe otro factor o ventaja en favor de la administración, y es que una vez que estamos en el terreno de lucha en el cual la administración acude con su letrado público a defenderse, puede encontrarse el particular con que la administración tiene aliados. ¿Quiénes son los aliados? Los codemandados, personas afectadas por la actuación administrativa que son llamadas al proceso y se van a poner al lado de la administración con su abogado particular. Y por tanto tenemos ahí a David, el pobre recurrente, frente a Goliat y los amigos de Goliat. Goliat la administración y los codemandados. Todos a luchar. Pero además existiría una sexta ventaja que para la administración, aunque puede jugar en favor del particular, pero que ciertamente desequilibra la igualdad de partes. Y es que en el proceso contencioso administrativo, el juez, hay dos momentos o dos vertientes en los que puede incidir decisivamente, aunque los abogados de la parte, sea demandante o administración, no hayan dicho nada. La primera en la vertiente de los hechos. Y es que una vez que está la demanda, la contestación y practicada la prueba, puede ser que el juez considere que hay alguna prueba decisiva que practicar, que puede ser relevante, que no se le ha ocurrido a las partes, se le ha ocurrido solo al juez. Y el juez dispongo la práctica de una diligencia para mejor proveer, entiéndase final en la terminología de la ley de enjuiciamiento civil, y esa prueba, sea una pericial, una testifical, una documental, sea la que decida finalmente el litigio. Y lo decida al margen de haberlo planteado las partes. Por lo tanto, en materia de hechos, el juez puede pasar la barrera y llegar a decidir el litigio. Pero es más, hay otra vertiente en la cual el juez contencioso tiene el poder de saltar la barrera de la imparcialidad, y es en materia de derecho, porque el artículo 33, apartado segundo de la Ley de lo Contencioso Administrativo, permite que el juez considere, a la vista de lo que dice un demandante y demandado, que hay motivos de impugnación o motivos de oposición que nadie ha dicho. Y entonces el juez diga, oiga, ustedes ninguno me habla de este motivo que puede decidir la contienda. Y el juez lo somete, lo introduce al proceso, da alegaciones y resolverá en consecuencia. Por lo tanto, hemos de fijarnos qué poderío tiene el juez de lo contencioso con una potestad inquisitiva, el cual puede romper la igualdad de partes porque puede tener criterio autónomo en materia de pruebas a practicar y en materia de motivos jurídicos de impugnación o de oposición a resolver. Pero además habría más ventajas o situaciones que desequilibran el escenario. Me refiero al ámbito de la prueba. En el ámbito de la prueba, la administración juega con blancas. En primer lugar, el expediente lo elabora la propia administración. El expediente es la estrella del proceso. No se conciben unos autos de lo contencioso administrativo sin un expediente, sin el conjunto de antecedentes, fundamentos, razones, alegaciones y pruebas que se han despachado en vía administrativa. Y además ha sido elaborado por funcionarios y con informes de técnicos. Además, si se manda incompleto ese expediente, se va a desplazar al demandante la carga de examinarlo con lupa para pedir que se complete. Es decir, que si la administración se equivoca al remitirlo, lo remite deficiente y no anda vivo el demandante, el error de la administración lo va a pagar el particular demandante. Además, en la prueba de testigos, cuando se refiere a empleados públicos y se pide una testifical de un alcalde o de un funcionario que ha intervenido en el procedimiento para completar o aclarar un extremo, la misma debe canalizarse con arreglo al artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es, se propone que se practique por escrito y se contestará por escrito, con gran diferencia, porque si es una testifical de un particular ajeno a la administración, con espontaneidad se le pueden plantear preguntas, escuchar respuestas, pedir aclaraciones. Mientras que si se trata de interrogar a una autoridad o funcionario, en estos casos se va a tener la oportunidad de elaborar las respuestas precisas y hacerlo a puerta cerrada. Es decir, sería la diferencia en una partida de ajedrez civil, sería pues cara a cara, poniendo las jugadas, pero si es el interrogatorio por escrito, nos encontraríamos con alguien que hace la jugada y el otro jugador que se va a prepararla a una habitación aparte y luego trae la jugada hecha.
Ese es el riesgo del artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que consagra la prerrogativa de la Administración que cuando se trate de pedir la testifical de alguno, de ella misma o de alguno de sus cargos, debe canalizarse por escrito y con respuesta escrita. Pero no acaban ahí las prerrogativas de la Administración. La más poderosa, que cuando en ese procedimiento interviene a la hora de probar los hechos una autoridad, un funcionario, que es un inspector, un policía o alguien que está dotado de esa fe pública, se va a presumir que los hechos que constata directamente, no sean meras opiniones, se van a presumir como cierto y se desplaza la carga de la prueba al demandante. O en otras palabras, que si tenemos la palabra de un testigo pelado y de una autoridad pública, se va a creer a la autoridad pública. Es verdad que es una medida más práctica y que se asienta sobre una presunción de imparcialidad y objetividad que justamente merecen nuestras fuerzas policiales y inspectores. Pero también es cierto que desequilibra bastante las reglas de juego procesales, porque, claro, siempre la Administración va a contar en el expediente con ese informe que le ha elaborado pues, un funcionario que ha visto los hechos y los ha denunciado o ha elevado un acta de constancia de los mismos. Pero todavía hay más, y hay más porque ya, cuando no hablamos de constatar hechos, sino hablamos de juicios técnicos que emite un funcionario y lo plasma en un informe en el expediente, sea un arquitecto, un biólogo o demás, el mismo teóricamente tiene el mismo peso que cualquier informe pericial de la parte demandante, teóricamente, porque en la práctica, en caso de duda, el juez se decantará por una presunción de objetividad de mayor valor del informe técnico que emite la Administración que del que emite el particular. Se ve muchísimo en el ámbito de la expropiación forzosa. Dice, bueno, no hay razones para pensar que sean parciales o esté mal hecho, el informe se emite por arquitectos o técnicos con una cierta especialización y en este escenario de incertidumbre de decantarse por uno u otro es razonable entender que el juez se decante por apoyar al informe de la Administración. Y por último, existe otro escollo mayor, más bien un agujero negro donde el campo de la prueba del particular se ve indefenso. Es decir, allí donde hay que demostrar si se ha ejercido bien o no una potestad discrecional, en ese ámbito el criterio de admisión de prueba es muy restrictivo porque se parte de que la ley ha querido depositar en la autoridad pública, concretar el interés general con un margen de criterio amplísimo y que no puede sustituirlo el particular. Por ejemplo, la llamada discrecionalidad técnica, que tantas aberraciones ha producido, en cuanto se entiende que un tribunal calificador goza de una potestad para valorar un determinado ejercicio. Pues bien, en ese escenario, el demandante sabe que juega debilitado porque tiene que demostrar no el error del tribunal calificador, no el error de la autoridad que actúa, no, tendrá que demostrar, y podrá hacerlo, que incurre en una manifiesto arbitrariedad o en un error grave. Y si no se alcanza esa prueba de esa gravedad o error manifiesto, patente, se tropezará con que el acto administrativo discrecional se sostiene a sí mismo en su validez. Como octava ventaja nos encontramos ya en la fase de ejecución. Si el particular ha conseguido la sentencia victoriosa, se va a encontrar con que quien tiene que ejecutarla es precisamente la parte condenada, la administración, quien no demuestra normalmente una excesiva celeridad, puntualidad y exactitud en hacerlo, sino más bien morosa y renuente. Y por si fuera poco, le queda todavía un cartucho a la administración que ha sido condenada tras declarar la ilegalidad de un acto administrativo, y es que la propia administración puede sacarse de la chistera o intentar promover la legalización de aquello que antes era ilegal. Es decir, si hay una sentencia que declara que es ilegal una determinada edificación, a veces la administración intenta mediante el planeamiento urbanístico legalizarlo y entonces convierte por arte de magia lo que era una sentencia que disponía una demolición, que disponía una declaración de invalidez, lo acaba de convertir en un simple incidente de imposibilidad de ejecución encaminado a determinar en cuánto monetarizamos el que le hayan quitado la ejecución de la sentencia al particular victorioso. Además, la novena potestad que tiene la administración más práctica es que si advierte que es condenada en alguna sentencia y le molesta, pues tiene el mecanismo más fácil para que no se repita, incluso si hay doctrina casacional en su contra. Es promover, ya que la administración es la correa de transmisión de un gobierno y le conoce, pues normalmente se suele promover ante el gobierno que a su vez promueva un proyecto de ley encaminado a borrar el impacto de esa jurisprudencia molesta.
Y hay que decir que esto es al margen de los partidos políticos, porque igual que entre bomberos no se pisa la manguera, todos los partidos políticos cuentan con gobernar y lo que quieren es librarse de sentencias condenatorias. Y por tanto están muy de acuerdo en que la ley legalice o sane aquellos excesos de la jurisdicción o lo que califican de tales excesos. Cuando llega al final, el particular se encuentra además con el problema de las costas. Y es que la ley contenciosa dice que efectivamente que las costas se pagarán por el que pierda el litigio, salvo que existieran dudas de hecho o de derecho, salvo que la contienda se hubiera uno embarcado en ella por ser razonable. Pero claro, la desigualdad llega porque no tiene el mismo impacto condenar en costas a las arcas públicas, que se diluye, las pagamos todos, que condenar al particular demandante que tiene que decírselo a su cliente, tiene que pagarlo, además de pagar el abogado, además de pagar incidentes, de pagar costas, procuradores, etcétera, tiene que pagar las costas. Y por tanto le lleva a cuidarse mucho de cómo desarrolla el litigio y ahorrar. Por ejemplo, el particular sabe que si se acuerda por el juez una pericial judicial, sabe que le va a tocar pagar la mitad. Él no pidió la prueba pericial judicial, pero el juez la adoptó y tiene que pagar la mitad a la administración, que no le cuesta entre comillas, nos cuesta a todos, y la mitad la tiene que pagar el particular demandante que ya anda alcanzado por embarcarse en un pleito. Así que en definitiva, con estas 10 líneas o trazos no he querido pintar un panorama tenebrista, sino un panorama realista. No digo que todo esté malo, ni mucho menos, al contrario, todas las plasmaciones de este desequilibrio pues cuentan con razonamiento en su favor, pero también entiendo que algunas de ellas merecían cierto corrector, cierta interpretación restrictiva y avanzar un poco en la senda de una auténtica jurisdicción que merezca tal nombre, ¿no? Quizá están lejos los tiempos de aquella administración retenida, que era estilo Juan Palomo, yo me lo guiso y yo controlo lo que me como. Y es verdad que se ha superado la jurisdicción revisora, que iba a remolque de lo que hacía la administración, no se atrevía a adoptar medidas cautelares positivas, la jurisdicción no se atrevía a ejecutar perentoriamente y poner multas. Sí, hemos avanzado. Incluso ahora ya se dictan sobre el fondo sin disponer de la retroacción si hay elementos de juicio en el pleito, pero me temo que todavía hay mucho en lo que avanzar hacia esa deseable igualdad. Así que en este ámbito daremos la razón a lo que decía George Orwell en La Granja. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros y especialmente en el ámbito contencioso administrativo. Muchas gracias por su atención.